Hola, el día de hoy vamos a estar hablando de resistencia. Recordemos qué es la resistencia. En un video previo sobre los fundamentos del origen del voltaje y la resistencia, hablamos de las físicas de los materiales. Y entre ellos mencionamos que cuando yo tengo un conductor y le aplico un voltaje, voy a poder observar que gracias a ese voltaje aplicado hay una corriente que se establece a través del conductor. Pero esa corriente no va a ser ilimitada. Esa corriente va a tener un valor definido. Si yo divido el voltaje por la corriente obtenida y le aplico otro voltaje y veo la corriente que obtengo y también los divido, voy a ver que siempre dan el mismo valor. Ese valor, que es el cociente entre cualquier voltaje aplicado y la corriente que se obtenga, lo llamamos resistencia. La resistencia podríamos decir que es la constante de proporcionalidad entre voltaje y corriente en un conductor determinado. El componente que está diseñado habitualmente para poder desarrollar una resistencia, o sea, la característica física de limitar la corriente, lo llamamos resistor. En electrónica, los resistores, a los que muchas veces de forma generalizada se les dice también resistencia por su propiedad esencial, son un tipo de componente muy económico que lo utilizamos y nos puede servir tanto para limitar tensión como para limitar la corriente, generar calor. Hay veces que los utilizamos, por ejemplo, en electrónica digital, para forzar a que haya un valor lógico determinado en un componente del circuito, en una pata de un integrado. En un LED, por ejemplo, se le pone un resistor para limitar la corriente que circula, para que no lo queme. Si yo pongo varios resistores en serie, obtengo un divisor de tensión, o sea, una fracción del voltaje total aplicado al circuito. Hay infinidad de usos de los resistores, son de los componentes más habituales en la electrónica. Ahora, estos resistores, que hay de dos tipos esencialmente, y son los que tienen un valor determinado de resistencia o los que tienen un valor variable de resistencia. En el caso de los que tienen un valor fijo, el cuerpo del resistor tiene indicado cuál es ese valor a través de un código de colores. Esto es una tradición que viene de antaño, donde se pintaba las resistencias con bandas de colores para poder indicar qué valor tiene la resistencia. Pero ¿cómo puedo hallarlo de otra manera? Muy sencillo, lo que puedo hacer es directamente agarrar un tester y medir la resistencia, qué valor tiene. ¿Sí? Todo tester permite medir resistencia. Ahora bien, otra forma de hacerlo es prestando atención al código de colores. Para nosotros en particular en este curso va a ser uno de los temas más importantes que tenemos que darle atención, el código de colores de resistencias. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en el banco de preguntas que vamos a tener para el día del examen, gran cantidad de las preguntas están relacionadas con los códigos de colores de resistencias. Así que casi seguro alguna pregunta de este tipo te va a tocar. Y además es uno de los temas más sencillos de dominar, porque es simplemente aprendernos 10 colores de memoria a qué valor corresponden. Finalmente vamos a decir que una resistencia tiene asociado una disipación térmica. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque cuando circula corriente a través de una resistencia, ocurre algo llamado efecto Joule. Y es que la resistencia absorbe energía de las cargas eléctricas que la van atravesando. Es como se suele decir que como que va frenando los electrones de alguna manera. Esa energía se traspasa a los átomos del material de la resistencia, que adquieren
energía cinética en definitiva, lo que llamamos habitualmente calor. Una resistencia, con el paso de la corriente, va generando calor. Ahora bien, ¿cuál es la propiedad intrínseca de una resistencia? Bueno, para poder decir cuál conductor es mejor que otros, o sea, cuál tiene menor resistencia en las mismas dimensiones, hay una forma de compararlos que la llamamos resistividad. La resistividad es la propiedad física de la resistencia que está relacionada a cuál es el valor de resistencia de un material formado por 1 metro cúbico de ese material, o sea, un cubo que tiene 1 metro de cada lado. ¿Por qué se utiliza 1 metro cúbico? Que es medio exagerado, nadie se imagina un bloque de cobre que sea 1 metro cúbico. Porque es la unidad fundamental que se utiliza en física para medir distancia. La resistividad, en definitiva, es una forma de poder comparar dos materiales distintos. Si nosotros vamos a los materiales de la tabla periódica, vamos a ver que el elemento plata es el mejor de todos en cuanto a conducción. Eso significa que tiene la máxima conductividad o, lo que es lo mismo, la menor resistividad. La resistividad de la plata es la mejor de todos los elementos de la tabla, seguida por el cobre, el oro, el aluminio. Generalmente se citan estos 4 elementos como los conductores habituales y hay cables de cobre, pero también hay contactos de oro, de plata e incluso hay cables de aluminio. Lleva a otro debate hablar de por qué se utiliza el aluminio como sustituto del cobre, es una cuestión netamente económica y de peso, pero también podemos señalar que vemos en la tabla de que hay un material que sobrepasa a todos, que es el grafeno, que no es un material de la tabla periódica, es un compuesto, pero que tiene excelentes propiedades de conducción eléctrica. Además, hay que señalar que la resistencia del material varía de acuerdo a la temperatura. Fíjense que en la tabla está indicado que está entre 20 y 25 grados. Ahora bien, a medida que nosotros aumentamos la temperatura, la mayoría de los materiales aumentan su resistividad. ¿Por qué es eso? Bueno, porque tenemos que recordar del video donde hablábamos de los fundamentos de físicos de la resistencia, y ahí hablábamos de que la resistencia está originada por la mejor o peor alineación entre los átomos de un conductor, el salto que hay que pegar entre ellos para pasar una carga, para lograr saltar de uno a otro, y que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la vibración de esos átomos, o sea, la energía cinética media. Y consecuentemente, hay más posibilidades de que el salto entre átomo y átomo sea con distancia cuando están estos átomos con mucho movimiento entre sí. La resistividad, en definitiva, que lo citamos en este video a título anecdótico para fundamentar de dónde. Recordemos que esto no está traducido en preguntas de examen. Es una característica que saber un material de unas determinadas dimensiones, qué temperatura tendría. Qué resistencia tendría. Eso lo hacemos con lo que llamamos habitualmente la ley de Pouliot, que es que la resistencia es igual al producto de la resistividad por la longitud del material dividido el área o sección transversal. Vamos a ver un ejemplo. Si yo sé, por ejemplo, un cable de cobre, qué longitud tiene y cuál es su sección, puedo saber cuál es la resistencia que va a tener ese cable de cobre. Basta multiplicar la resistividad del cobre por la longitud del cable y dividirlo por la sección. Habitualmente en los cables normalizados viene indicada la sección en milímetros cuadrados. En la práctica,
lo que nos permite saber esta ley es que a medida que aumenta la longitud del conductor, va a aumentar la resistencia. Y a medida que aumenta la sección transversal, el área transversal del conductor, disminuirá la resistencia. Ese es el motivo por el que son mejor conductor un cable de 4 milímetros cuadrados que un cable de, por ejemplo, 2 milímetros y medio cuadrados, porque tiene mucha más sección transversal y por lo tanto menos resistencia a igual longitud. Ahora sí vamos a meternos en lo que es el núcleo central de lo que tenemos que estudiar hoy, que es el código de colores. Cómo leyendo los colores que están pintados en una resistencia puedo determinar el valor que tiene. Vamos a ver que siempre vamos a ver varias bandas de colores, que hay un grupo que está de un lado de la resistencia y otra un poquito más alejada del otro lado. Las que están de un lado de la resistencia, en el caso de la resistencia blanca que vemos a la derecha, son las bandas de color rojo, rojo y marrón, porque se empieza a leer desde el borde. Eso me va a indicar que rojo equivale al color 2, rojo equivale también al color 2 y marrón al color 1. 2 y 2 van a ser los primeros dos valores del número de la resistencia. El tercer valor, el 1 del marrón, no indica un 1 literal que le tengo que agregar, o sea, no lo tengo que leer como 221, sino que lo tengo que leer como un 22 seguido de un 0. Un 22 seguido de un 0 es 220. Ese sería el valor de resistencia medida en ohms de la resistencia de bandas rojo, rojo y marrón que vemos a la derecha. ¿De dónde sale esta tabla? La vemos a la izquierda. Es una tabla que va del 0 al 9. Son 10 colores para codificar cada uno de los dígitos. El 0 es el negro, el 1 el marrón, el 2 el rojo, el 3 el naranja, el 4 el amarillo, el 5 el verde, 6 azul, 7 violeta, 8 gris, 9 blanco. Hay una regla memotécnica que se utiliza habitualmente para esto y es, primero acordarse que en general están del más oscuro al más claro, pero además que me tengo que acordar los dos de cada extremo de memoria, o sea, 0 negro, 1 marrón de un lado, 8 gris, 9 blanco del otro. Y los que están comprendidos entre medio de estos dos grupos siguen los colores del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Entonces, acordándome que son 10 colores, puedo decir 0, negro, 1, marrón, luego sigo con los colores del arco iris, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, y luego los últimos dos que me acordé de memoria, 8 gris y 9 blanco. Van teniendo en cuenta que los del centro son del arco iris, siempre del más oscuro al más claro. Ahora bien, del otro extremo de la resistencia hay un color aislado que en este caso es una banda de color dorado. Esa banda de color dorado lo que me indica no es el valor de resistencia, sino el valor de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando yo tengo una resistencia, al medirla con un tester, voy a ver que no tiene exactamente ese valor, sino que está dentro de una gama de valores. Siempre toda medición física conlleva una incertidumbre en la medición y cualquier componente no va a ser preciso y exacto, sino que va a estar dentro de un rango de tolerancia respecto a lo indicado. Eso va a ocurrir con resistencias, pero con otros componentes que vamos a ir viendo más adelante, como capacitores, bobinas, etc. El rango de tolerancia está indicado por el color de esa banda aislada, que en este caso es dorado. Hay tres reglas en general, es muy sencillo. Si es de color dorado, indica que es un 5% de tolerancia, si es de color plateado, un 10%, y si no tiene nada indicado, un 20%. Vamos a ir al ejemplo de del resistor de 220 ohms que vemos acá. El 5% de 220 es 11 ohms. Eso significa que el valor mínimo de esta resistencia
será de 220 menos 11, 209. Y el máximo, 220 más 11, 231. Por lo tanto, la resistencia que vemos acá nos indica que el valor de ella estará comprendido entre 209 y 231 ohms. O lo que es lo mismo, 220 ohms más menos 5%. Otro ejemplo lo vemos en la resistencia que está dibujada en el centro de la pantalla. Esa resistencia tiene el valor indicado del extremo izquierdo. Arranco por la banda más del extremo. La banda amarilla se corresponde al número 4. La banda violeta se corresponde al número 7. Y la tercera banda, que es el multiplicador, se corresponde al naranja, que al ser el número 3 me indica que tengo que agregarle 3 ceros al valor. Entonces voy a tener 47000, o lo que es lo mismo, 47.000 ohms, o como decimos en electrónica, 47K, porque K es una abreviatura de kilo ohms, o sea 47 kilo ohms o 47K o 47.000 ohms. La banda dorada del 5% indica lo mismo, 47.000 ohms más o menos un 5%. ¿Cómo es por dentro un resistor? Bueno, los resistores, si los vemos por dentro, vamos a ver que sobre una forma de cerámica viene armado un film de grafito arrollado, y ese film de grafito puede ser más ancho o más fino, dar más vueltas o menos. En definitiva, eso es lo que va a terminar dando el valor de resistencia que va a tener. Las resistencias se bañan también en una resina epoxi o con cerámica y van pintadas. Generalmente las habituales resistencias de carbón son, como vemos en pantalla, de un color beige, y traen las bandas habituales de colores para determinar el valor. Por ejemplo, ahí vemos una que tiene una banda marrón, luego una banda negra y luego una banda amarilla. Marrón es 1, negro es 0. 1, 0 son los primeros dos dígitos. El amarillo nos va a indicar la cantidad de ceros, que son 4, porque 4 es el color amarillo. 1, 0 y 4 ceros más sería 100.000 ohms. Esta resistencia va a ser de 100.000 ohms. Y la banda de tolerancia no se ve bien ahí si es dorada. Si es dorada va a estar indicando un 5% de tolerancia. O sea que va a estar 100.000 más menos 5.000 entre 95.000 y 105.000. Pero vemos otro tipo de resistencia que tiene un cuerpo más bien celeste ahí. Ese tipo de resistencias son de óxido metálico. Son muy comunes hoy. Se venden en lugar de las de carbón en muchos lugares. Presentan la ventaja de que tienen más precisión. Suelen ser muchas al 1% y hasta tienen una banda adicional de color para tener un poquito más de precisión en la lectura. Otro tipo de resistencias que hay son de alambre, de hecho, ¿sí? Están diseñadas para más potencia, generalmente esas. Y vamos a hablar ahora de cómo está relacionada el tamaño de la resistencia con la potencia. Porque, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia, resistor, mejor dicho, tiene un tamaño determinado que le permite disipar potencia. Es decir, dijimos que lo que hace un resistor es limitar la corriente a expensas de gastar la energía en forma de calor. Absorbe su material la energía eléctrica, convirtiéndola en energía térmica, en movimiento de los átomos. Esa energía la tiene que intercambiar con el entorno. O sea, un resistor va a estar en contacto con el aire o con un disipador y le va a transferir a ese aire o disipador la temperatura que obtiene.
Normalmente las resistencias que están diseñadas para estar al aire no tienen una buena conducción térmica con el aire y su tamaño va a ser una indicación de la limitación de potencia que puede manejar. O sea, cuánto está preparada para disipar en todo momento. Las resistencias más pequeñas son de 1/8 de watt. Las que le siguen de 1/4, que son las más habituales, las que vemos habitualmente y las que vamos a usar en el laboratorio, por ejemplo. Pero después tenemos ya más grandes, de medio watt, de 1 watt, de 2 watts y hasta unas enormes con cuerpo de cerámica de 5 watts. Pero siempre vemos esta relación, que a mayor potencia que están preparadas para disipar, mayor es el tamaño de la resistencia. Finalmente, aclaramos que estas resistencias que están en el cuadro superior son el típico tipo clásico de resistencia que le llamamos through hole, o sea, para poner en una placa de circuito impreso a través de unos agujeritos. Sin embargo, la tecnología electrónica en las últimas décadas tiende a fabricar en serie utilizando componentes que se llaman de montaje superficial. Estos componentes no tienen que atravesar la placa, sino que se sueldan con una pasta de estaño sobre la propia placa de circuito impreso. Entonces además son mucho más pequeños que los componentes equivalentes del tipo through hole. Las resistencias de montaje superficial se ven como vemos en la foto. Tienen indicado su valor de la misma manera que lo tienen indicado las resistencias, o sea, los dos primeros números indican las primeras cifras del valor y el tercer número la cantidad de ceros. Por ejemplo, 270, una de las que están en pantalla, lo tengo que leer como 27 y sin ningún cero adicional, o sea, en realidad su valor es de 27 ohms. Ahora bien, vamos a hablar del otro tipo de resistencias que hay, que son las resistencias variables, también llamadas potenciómetros. Los potenciómetros lo que me permiten es variar el valor de la resistencia. De esa manera puedo yo, por ejemplo, subir y bajar el volumen. Puedo yo subir o bajar la intensidad de una lamparita. O actuando en forma directa, limitándola, o actuando de forma indirecta, por ejemplo, indicándole a otro componente, por ejemplo un transistor, la cantidad de corriente que tiene que dejar pasar. Pero las resistencias variables esencialmente las puedo tener como una resistencia lineal, longitudinal, donde el contacto se mueve longitudinalmente. Un ejemplo de eso lo tenemos en los mixers de video, donde nosotros tenemos palanquitas que se corren longitudinalmente para aumentar o disminuir el volumen. O también puede ser axial, puede ser un eje que rota y mueve el punto de contacto del pin central del potenciómetro. ¿Por qué? Porque el potenciómetro tiene 3 patitas. Y esas 3 patitas vemos que las 2 de los extremos corresponden a la resistencia máxima de punta a punta, pero la pata del medio, de acuerdo a cómo está girado el rotor, el elemento que se mueve, la aguja va a estar haciendo contacto en un punto o en otro. Consecuentemente, voy a tener más resistencia entre el conductor central y un lado y menos resistencia entre el conductor central y el otro. Hay diferentes tipos de potenciómetros. Hay algunos que son como estos para poner en un gabinete y poder regular. El ejemplo del volumen es el más obvio. Pero también hay otros que están diseñados para ponerlos directamente sobre una placa de circuito impreso, como el azul de abajo a la izquierda. Esos son preset, son para poder hacer un ajuste inicial de calibración de una placa y ya no tocarlo más. Hay otros que son un sinfín, como vemos arriba a la derecha. Eso nos permite tener más precisión porque es multivuelta. Y hay otro tipo de aplicaciones especiales, termistores, fotocélulas,
que obviamente van a variar la resistencia de acuerdo a, por ejemplo, temperatura o cantidad de luz que incide sobre el componente. La fotocélula, como todos sabemos, es la aplicación clásica que hace que se prenda una lamparita cuando se hace de noche. Finalmente vamos a hablar de el tipo de resistores que tenemos habitualmente en nuestra casa, porque los hay en todos lados. Todos hemos visto en algún momento ese dispositivo abominable para calentar el agua del mate. Es el tipo de resistor más básico que seguramente todos ustedes sufrieron en algún momento. Lo metes en un termo con agua y calienta la temperatura del agua, porque no es ni más ni menos que una resistencia. Hay otros resistores que se utilizan ex profeso o para mantener una temperatura, por ejemplo, de un horno, o en un termotanque eléctrico para calentar el agua también. Son aplicaciones ya más del tipo industrial que tienen los resistores. Los que vamos a usar nosotros en el laboratorio son resistencias sencillas como las que le mostré antes. En particular, vamos a ver que nos vamos a centrar bastante en su aplicación como divisor de tensión, su aplicación, su lectura directa a través del código de colores. Les recuerdo una vez más, lo más importante de la charla de hoy es acordarnos el código de colores de resistencias, porque eso nos va a permitir a nosotros responder un montón de preguntas de las que nos pueden tocar en el examen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que no haya sido muy complicado. Nos vemos la próxima. Hasta luego.